Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra clase de código Morse. En la clase de hoy vamos a ver el patrón de diseño state o estado en español, que es muy utilizado sobre todo en los videojuegos. Por ejemplo, si tú estás manejando un personaje tienes que realizar distintas acciones, ¿cierto? Pero el personaje va cambiando su estado a través de que vas avanzando en el juego. Por ejemplo, si estás usando a Mario, cuando se come la flor o el hongo, cambia su estado ya que crece o gana un poder especial para lanzar bolitas de fuego. Y dependiendo del estado, se determinan las acciones que puede realizar un personaje. Y en el ejemplo de hoy vamos a ver cómo programar la lógica de un Tamagotchi, que fue una mascota virtual muy famosa a fines de los años 90. Si queremos programar un Tamagotchi sin usar el patrón de diseño estados, tendríamos algo así. Tenemos una clase Tamagotchi y si queremos implementar el método alimentar, tenemos que determinar primero si es que el Tamagotchi tiene hambre. Si es que tiene hambre, tenemos que mostrar en pantalla un mensaje que diga que está comiendo. De lo contrario, si es que en vez de tener hambre tiene sueño, tenemos que mostrar otro mensaje en pantalla, por ejemplo que el Tamagotchi no tiene hambre, pero si no tiene sueño y en verdad está durmiendo, ya no puede comer. Y así sucesivamente tenemos distintos casos y esto hace un código muy complejo con muchos if-else. Y una solución a esto es definir los estados por los que pasa un Tamagotchi. En este caso pueden ser durmiendo, hambriento, aburrido o cansado. Y podemos definir transiciones entre estos estados. Y estas transiciones quedan determinadas por las acciones que realizamos con este Tamagotchi, que es alimentarlo, jugar con él, hacerlo dormir y preguntarle cómo está. Y este conjunto de métodos le llamaremos la interfaz estado. Y cada uno de estos estados debe implementar esta interfaz. Y a modo de ejemplo veamos cómo sería crear la clase cansado. Si queremos implementar el método alimentar y el Tamagotchi está cansado, tenemos que mostrar un mensaje de que no tiene hambre. En cambio, si queremos implementar el método dormir y el Tamagotchi está cansado, claramente va a querer dormir. Y mostramos el mensaje buenas noches, por ejemplo, y asimismo tenemos que hacer la transición de estado porque ahora el Tamagotchi pasó al estado durmiendo. Y ahora abran su editor de Java favorito porque vamos a crear el programa Tamagotchi. Vamos a crear un Tamagotchi desde cero. Para eso voy a crear la clase Tamagotchi. Tamagotchi se escribe así. Y para eso, acuérdense que tenemos que crear la interfaz estado. Private state estado. Tengo que crear la interfaz, aún no existe. Entonces voy a hacer clic derecho acá, voy a crear una nueva interfaz que se llama state. Y como habíamos visto, la interfaz estado tiene estos métodos. Método jugar, alimentar, dormir y preguntarle al Tamagotchi cómo estás. Además tenemos que crear un método para poder cambiar el estado del Tamagotchi y ese le llamaremos setTamagotchi. Y volviendo a nuestra clase Tamagotchi tenemos que hacer un constructor para poder crear instancias de esto, si no ¿para qué? Tamagotchi va a ser un constructor que no recibe argumentos y lo primero que vamos a hacer es setear el estado de este, que va a ser un nuevo estado y va a empezar estando aburrido, pero eso lo definimos nosotros, puede ser cualquier otro estado. Vamos a hacer que empiece aburrido este Tamagotchi. Pero primero tenemos que crear el estado aburrido y para eso voy a crear acá otra clase que se llama aburrido. Voy a hacer que esta clase implemente la interfaz de estado. Y ahora voy a hacer que esta clase implemente todos los métodos de estado. Y para eso voy a hacer Alt Enter acá y me va a decir implementar métodos. Por eso me salía en rojo ahí. Y esos son todos los métodos que debo implementar para esta clase. Lo voy a hacer de inmediato. Primero que nada tengo que declarar una variable privada. Una Tamagotchi que va a ser el cual va a estar asociado a este estado. Y acá cuando pongo set Tamagotchi, pongo que la variable privada de este va a guardar la referencia que le estamos pasando. Y ahora, ¿qué pasa cuando el Tamagotchi está aburrido? ¿Qué pasa si le decimos jugar? Claramente va a querer jugar porque lo único que quiere hacer es salir del aburrimiento. Entonces acá ponemos en pantalla el mensaje eh, juguemos. Así como que está muy motivado por jugar. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero alimentar y está aburrido? Me va a rechazar el alimento. Entonces vamos a poner acá otra vez otro mensaje. Voy a decir, no quiero jugar. O sea, no quiero comer. Y acá igual, si está aburrido no va a querer dormir.
Entonces acá pongo no quiero dormir. Y acá no quiero... no, va a decir... Si le preguntamos que, cómo está, si está aburrido, va a decir estoy aburrido, quiero jugar. Y si volvemos a la clase Tamagotchi vemos que ya no me aparece en rojo en la clase aburrido porque existe, pero el método aparece en rojo, el setState, y lo vamos a crear de inmediato. Vamos a hacer public void setState. Va a recibir un estado y va a ser el que vamos a almacenar en nuestra variable privada estado. Entonces dice estado es igual a estado. Y además tenemos que decirle al estado que está apuntando a este Tamagotchi, que guarde la referencia de este Tamagotchi. Y eso lo hacemos así. Dice estado.setTamagotchi this, que es el método que habíamos creado en aburrido. En la clase de aburrido nos faltó algo en realidad, que es cuando está aburrido y juega, pasa al siguiente estado, que es cansado. Entonces tenemos que hacer eso ahora. Para eso hacemos tamagotchi.setState y le pasamos el nuevo estado que es cansado. Y lo tenemos que crear de inmediato porque todavía no existe. Pongo acá crear clase, sigue en este mismo package. Y tiene que implementar la interfaz state, así que voy a ponerle implementar todos estos métodos. Y al igual que en aburrido también tenemos que guardar una referencia a este Tamagotchi. Entonces pongo acá la variable privada Tamagotchi y pongo que se asigne acá. Y voy a copiar los métodos de aburrido porque en realidad no cambian tanto excepto cuando lo hacemos dormir, porque cuando está cansado quiere dormir. Así que voy a copiar estos de acá para ahorrar trabajo. Voy a pegarlo acá. Entonces cuando está cansado y le preguntamos cómo está, ahora ya no tiene que decir que está aburrido, dice tengo sueño. Así mismo si lo hacemos dormir va a aceptarlo de buena gana. Va a decir buenas noches. Y acá tenemos que hacer que pase al siguiente estado, que es durmiendo. Entonces hacemos Tamagotchi setState new durmiendo. Y esa clase la vamos a crear ahora luego. Pero quiero asegurarme que queden bien estos otros métodos. Si lo queremos alimentar y está cansado, va a decir no quiero comer también. Y ahora cuando está cansado y lo hacemos jugar de nuevo, va a decir no quiero jugar. Con eso terminamos el estado cansado. Ahora tenemos que crear el estado durmiendo. Lo voy a crear de inmediato. Voy a copiar todos estos métodos de cansado que en verdad son muy parecidos. O sea, son los mismos, pero la implementación cambia levemente. Y el set Tamagotchi sigue siendo igual. Ahora si le preguntamos cómo está y está durmiendo, no puede hablar porque está durmiendo el Tamagotchi. Entonces vamos a poner entre paréntesis está durmiendo. Y si lo hacemos dormir y está durmiendo, no debería hacer ni una acción en realidad, porque ya está en eso. Entonces vamos a dejar este método vacío y no hay problema. Asimismo, si lo queremos alimentar, también podemos dejar el método vacío si es que está durmiendo y jugar también. Entonces la única interacción que podemos hacer con él es cuando está durmiendo, es preguntarle cómo está y nos va, en verdad esto no es que esté hablando él, es como dar a entender de que el Tamagotchi está durmiendo y no lo tenemos que molestar. Pero hay un detalle con la clase de durmiendo, con este estado. Si lo hacemos dormir, ¿cómo vamos a hacer que salga de ese estado siendo que en ese estado no lo podemos molestar? Entonces vamos a crear un timer para que el Tamagotchi por sí solo despierte, ¿me entienden? Para esto vamos a crear un timer en el método setTamagotchi. Cuando setemos la referencia al Tamagotchi vamos a usar un timer de Java. Estos vienen incorporados en la librería utils. New timer. Y acá pongo Alt Enter para importarla. Y luego vamos a usar el método schedule del timer, que recibe un timer task. Schedule new timer task. Y vamos a inicializarlo como clase anónima. Y para eso tenemos que implementar el método run. Y después acá especificamos el tiempo que tiene que pasar para que se ejecute esta tarea. Y vamos a hacer que se despierte a los 7 segundos de que lo hacemos dormir. Entonces, como está en milisegundos, acá pongo 7000. Y acá simplemente pongo la acción que va a hacer cuando el Tamagotchi despierte. ¿Y qué tiene que pasar cuando despierte el Tamagotchi? Debería pasar a un nuevo estado, ¿cierto? Porque deja de dormir. Y vamos a hacer que pase al estado aburrido. No, al estado hambriento, porque es el estado que nos está faltando. Así que vamos a hacer
durmiendo.dis.tamagotchi.setState. Y ahora voy a explicar por qué hago este durmiendo.dis. Si yo borro este durmiendo.dis, va a pensar que este dis le está hablando al objeto que está acá en la clase anónima. Se dan cuenta que esta es una clase y el dis hace referencia a la clase más cercana en la que está contenida. Esta es una mini clase, entonces el dis no reconoce a Tamagotchi. Para que hablemos del dis de Tamagotchi que está acá afuera, en la clase durmiendo, quiero decir, tenemos que usar durmiendo.dis. Y acá ponemos el nuevo estado al que queremos pasar, que es new hambriento. Y esa clase no existe, así que la vamos a crear de inmediato. Y nos vamos a basar en la clase cansado, ya que se parecía mucho. Los métodos cambian los mensajes nomás, pero los métodos son los mismos. Y al set Tamagotchi va a quedar igual. Si le preguntamos, si está hambriento y le preguntamos cómo estás, va a decir dame de comer. Si lo hacemos dormir, en verdad no va a querer dormir, así que acá borramos esa línea y ponemos no quiero dormir. Si lo alimentamos, va a comer de buena gana, así que acá ponemos un mensaje como que está comiendo. Puede ser así, ñom ñom. Y acá tenemos que hacer que pase al siguiente estado. Y si está hambriento y come, va a pasar al estado aburrido. Y ahí cerramos el ciclo de los estados del Tamagotchi. Muy bien. Y si lo hacemos jugar, está hambriento, va a decir no quiero jugar. Así que con eso terminamos todos los estados del Tamagotchi y ahora falta usarlos en realidad, porque los definimos pero no los estamos usando. El Tamagotchi tiene básicamente los mismos métodos, solo que él no se preocupa directamente de cómo realizar sus acciones, sino que se lo delega al estado que tiene, a este estado. Entonces vamos a hacer esto. Public void alimentar. Vamos a hacer que acá se ejecute this.estado.alimentar. Le decimos al estado que ejecute la acción. Delegamos. Acá el Tamagotchi no se hace cargo directamente de las acciones, se lo deja al estado. Esa es la gracia de este patrón de diseño. Acá es donde ocurre toda esta magia. Dormir. This.estado.dormir. Ahora terminé de definir las 4 acciones que realizamos con nuestro Tamagotchi. Ven que fue muy simple hacerlo con el patrón de diseño estado, porque ven que delegamos la lógica al estado en sí. La clase Tamagotchi queda bastante simple y no tenemos que hacer múltiples if else para chequear en qué condiciones estamos. Y ahora lo único que falta es probar esto, así que vamos a hacer una clase main en donde ocupemos un Tamagotchi y juguemos con él. Voy a crear el método public static void main y acá vamos a crear un Tamagotchi. Tamagotchi, mi Tamagotchi. New Tamagotchi. Y una forma muy fácil y entretenida de probar este Tamagotchi es haciendo un programa interactivo que use la línea de comandos. Así que vamos a crear la clase menú. Y acá voy a pegar un código que les dejé disponible en GitHub en el link de la descripción, en donde simplemente muestro mensajes en pantalla y hago un menú dinámico en donde permito que el usuario ingrese una tecla y dependiendo de la tecla que ingresa realiza una acción en el Tamagotchi. Y acá vemos que las acciones que puede ingresar son la letra A, que es de alimentar, D para dormir, J para jugar, la tecla P para preguntarle cómo estás, la S es para salir del juego. Y luego para probar este menú simplemente voy a la clase main que había creado ya y voy a crear acá un nuevo menú en donde como argumento recibe el Tamagotchi y luego le llamo el método display. Y ahora vamos a ejecutar este programa a ver qué nos lanza. Y ven que aparece en la consola un mensaje que me pide realizar una acción, que puede ser alimentar, dormir, jugar, preguntar o salir. Voy a poner preguntar para ver cómo se encuentra mi Tamagotchi. Y me dice que está aburrido, que quiere jugar, así que le voy a poner J para jugar. Y me dice que juguemos. Ahora le voy a preguntar ahora cómo está. Y dice que tengo sueño. ¿Y qué pasa si yo lo quiero alimentar cuando tiene sueño? Me dice que no quiere comer. Y dice que quiere volver a jugar. Dice no quiero jugar, así que lo voy a hacer dormir. Y me dice buenas noches, ahora le voy a preguntar cómo está y me dice que está durmiendo. Entonces deberían pasar 7 segundos para que se vuelva a despertar. Le voy a preguntar ahora cómo está y ya despertó y dice dame de comer. Y esa fue la clase de hoy, espero que te haya gustado. Si te quedaron dudas, por favor escríbelas acá abajo y yo te las voy a responder de inmediato. Asimismo, comparte este video con tu gente para que más personas puedan aprender a programar y nos vemos en la siguiente clase.